A eso venimos, Señor, a escuchar la voz de Dios, a escuchar tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina, Señor. Y te pido, Señor, por mi vida, por mi boca, Señor. Te suplico, Señor, que pueda ser un mensajero fiel, Señor, que entregue tu palabra con fidelidad, con integridad, Señor, con denuedo, que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad, que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, tal y como salió de tu corazón, tal y como está escrita tu palabra, Señor. Yo te pido que esa interpretación que viene de parte de tu Espíritu Santo venga a nosotros hoy una vez más, y que podamos, Señor, ver en las Escrituras el significado, el entendimiento, la interpretación correcta de la palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, derrama esa unción preciosa que nos lleva al conocimiento, Señor, al entendimiento de tu palabra. Señor, yo te suplico, Señor, que sean abiertos nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios, identificar la voz de Dios, y que toda voz que no sea de Dios, que la podamos, Señor, hacer a un lado, Señor. Que venga a nosotros, Señor, ese rema bendito, para que podamos salir llenos de ti. Amén y amén. Muy bien. El Señor nos ha estado moviendo en nuestro corazón, impuesto en nuestro corazón, seguir estudiando sobre lo que Él quiere abrir en nosotros. Esto lo hemos enseñado no de ahora, sino de hace tiempo, pero no hemos profundizado, sino que únicamente el Señor mostró la palabra y la predicamos una vez. Yo me acuerdo que esto que tendrá, ¿hace cuánto que estamos en el jardín? Unos 8 años, más o menos, que el Señor nos empezó a mostrar esto para dárselo a los hermanos en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que en un servicio con mi amigo, todas las aperturas se encontraron. Para mí fue de bendición, pero no hubo un aprovechamiento, porque a cada apertura le dimos 2 minutos, cuando a cada apertura se le puede seguir la pista, el hilo, y sacarle más y concentrarnos. Es como cuando vamos a un buffet, ¿no? Agarra un poquito de aquí, un poquito de allá, y ahí come uno, pero no hay una cosa que diga, me comí un plato completo, que de alguna manera no podemos decir que vamos a dominar un tema, porque Biblia, mientras más la estudiamos, mientras más escudriñamos, más encontramos y menos sabemos. O sea, nos damos cuenta de que sabemos menos. Nos damos cuenta de que aún hay mucho más. Esa es la bendita bendición, hermano, de poder acercarnos a la Biblia y extraer de ahí. Es como una mina de oro, ¿ah? Que saca y saca y saca, y hermano, parece que no tiene fin. Entonces hoy vamos mejor a detenernos un momento en una apertura de Dios, en algo que Dios quiere abrir en nosotros. Hemos hablado en días anteriores sobre la apertura del corazón, y no consumimos el tema, porque tendríamos que ir a ver a aquellos que su corazón estaba endurecido y la razón por la cual estaba endurecido. No lo vimos. El hermano Carlos estuvo enseñando lo mismo sobre la apertura del entendimiento, y estoy seguro que no hago tontería, porque hay más todavía.
pero tenemos que avanzar. Y hoy yo quisiera que viéramos sobre la apertura del oído. Dios quiere abrir nuestros oídos. Dice la palabra que los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Eso está en Isaías capítulo 35, versículos 5 al 7. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces ahí vemos 4 problemas: ciegos, sordos, cojos y mudos. Pero donde nos vamos a concentrar hoy es en los oídos de los sordos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que nuestro sentido más delicado como ovejas de Cristo es lo que es el oído. Porque la oveja, su sentido de la vista no es muy bueno. Por eso necesita un pastor y va adelante de las ovejas. Porque el pastor de alguna manera tiene una visión más amplia o más elevada y puede ver más allá que la oveja. Y lo que hace el pastor es hablarle a la oveja y la oveja sabe por dónde caminar. Pero el sentido del oído de la oveja es altamente desarrollado, es poderoso. O sea, como que compensa su falta de visión, lo compensa con el oído. No sé si he oído hablar de los murciélagos. No tienen muy buena visión, pero tienen un oído extraordinario y de tal manera que tienen un tipo de radar interno. Cuando ellos emiten una frecuencia, son capaces de captar el rebote de la frecuencia, lo oyen y pueden dibujar un mapa del entorno por medio del sonido. Entonces la oveja, dice la Biblia, oye mi voz y me sigue. Dice, oirán a un extraño y no lo seguirán. Entonces la oveja es tan inteligente que sabe reconocer voces. No todos los animales saben reconocer una voz. Entonces nosotros, como ovejas del Señor, necesitamos cuidar cuál es el estado de nuestros oídos, cuál es la calidad o la cantidad de lo que estamos captando. Estaba viendo con mis hijos unos programas de ahí, y estaban hablando de las frecuencias de la radio. Y decía el programa que conforme uno va creciendo, se vuelve sordo a ciertas frecuencias. Entonces dijeron, vamos a hacer una prueba. Y empezaron a emitir un sonido con cierta frecuencia. Todos lo oían. Entonces dicen, aunque seas viejito, vas a oír esta frecuencia. Pero empezó a subir la frecuencia de tal manera que mientras más grande es uno, va oyendo, ya no va oyendo ciertas frecuencias. Y había cosas que mi esposa y mis hijos sí oían y
yo ya lo oía. ¿De acuerdo? Y decía, no lo oyes. Yo ya no oigo eso. Es un sonido. O sea, era como un pitido, ¿no? En cierta frecuencia. Yo ya no lo oía. Entonces, por la edad, no es que me esté quedando sordo, es algo natural. ¿Sí? Hay gente que tiene un super oído, un oído privilegiado. Entonces Dios lo que quiere es que hoy veamos cómo oímos, porque posiblemente seamos sordos y no sabemos. A ver, leamos aquel pasaje que dice: y no sabes que eres ciega, desnuda, miserable, ¿no? Apocalipsis 3:17 dice: porque dices, yo soy rico, enriquecido, no tengo de nada necesidad, y no sabes, miren lo que ignoraba, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Pero no sabía. Entonces, ¿no será que hay hijos de Dios que no sabemos que somos sordos? Hasta que nos van a hacer una prueba a nuestra audición, nos damos cuenta que hay frecuencias de Dios que ya no oímos. Hay palabras de Dios que ya no se nos escapan. Entonces el problema no es el mensajero, sino el receptor del mensaje. Dios te está hablando, Dios te está corrigiendo, te está enseñando, pero no estamos oyendo, porque no sabemos que somos sordos. O sea, no completamente sordos, pero hay ciertas cosas que ya no escuchamos. Miren, a todos nos gusta oír la palabra de bendición, la palabra de prosperidad, la palabra donde dice que nos va a ir bien, las palabras dulces de Dios, nos gusta oírlas. Cuando Dios nos dice: yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, eres mi hijo amado, yo te escogí desde la fundación del mundo, esas frecuencias las oímos. Pero cuando Dios nos dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, ahí esa frecuencia muchos ya no la oyen. Cuando Dios viene con un regaño para su pueblo, hay hijos de Dios que no oyen esa frecuencia, es decir, la escuchan, pero eso no es para mí. Esos mensajes para los demás. No, eres sordo porque el mensaje era para ti. Soy sordo porque solo oigo lo que me interesa oír. Entonces, que se abran nuestros oídos. Quiero que me acompañe en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, en este pasaje podemos ver por lo menos 3 receptores que Dios nos dejó cuando nos hizo. Cosas que ojo no vio, ahí hay un receptor. Cosas que oído no oyó, está el otro. Ay, Dios mío, a cada rato se me está poniendo en la pantalla eso de esta cosa. Pero no es que vengo preparado.
necesita. Un segundito, por favor. Y que no han subido a corazón de hombre. Son 3 receptores. Acá mi hermano es un profesional de la ciencia de la radioemisión, ¿no? Sí. Entonces, tú nos podrás ilustrar, ¿verdad? Que de nada sirve que haya una emisión si no hay otro que la está captando. Se está emitiendo, pero se pierde esa señal si no hay una antena, ¿verdad? No hay un receptor de aquella señal. Un lugar en donde eso que viene codificado pueda ser recibido para ser decodificado, ¿verdad? Por ejemplo, una antena, ¿verdad? Es un receptor de ciertas frecuencias, ¿no? El Wi-Fi del teléfono, el Bluetooth, son receptores y emisores. Entonces Dios nos dejó en nuestro corazón receptores, pero para que recibamos lo que nos quiere dar. Pero con esos receptores podemos recibir también cosas malas, como dependiendo en qué canal estemos sintonizados. Si nos conectamos al canal divino, vamos a recibir bendiciones, pero ahí dice cosas que ojo no vio, es decir, el receptor ahí era, ¿por qué no miraba? ¿Por qué no oía ese oído? ¿Por qué no? El corazón no estaba recibiendo la bendición. Eso es lo que a mí me gustaría que evaluemos hoy, porque están ligados los ojos, los oídos y el corazón, como receptores de la voz de Dios. Y entonces, ese receptor es algo que recibe una comunicación de Dios. Entonces, si nuestros receptores no están alineados, si nuestros receptores no están limpios, si nuestros receptores están enfermos, o en el caso del oído están cerrados, Dios nos quiere dar un mensaje, Dios nos quiere dar una revelación, una bendición, pero no somos capaces de agarrarla, o como dicen por allá, de cacharla. Dios ha hablado por muchas veces y de muchas maneras. Miren, pues a veces Dios cambia la estrategia, porque si mi hijo no me oye por este medio, le voy a cambiar la manera en que le voy a hablar. Y miren, hermano, hay veces que Dios nos habla de tantas formas y estamos tan ciegos o sordos, que a veces Dios usa burros para hablarle a sus profetas. Sí, recuerdan el pasaje, ¿no? Balaam. Miren, pues, el hombre no miraba. No, su receptor estaba bloqueado. Y Dios dice, yo no quiero que este se mueva. Y utiliza recursos, hermano, extraordinarios para darnos un mensaje. ¿Cuántas veces tú has servido? Mira, me estás golpeando. Que yo sí veo al ángel y tú no ves. La burra tenía su receptor visual abierto, conectado, y miraba al ángel. Eso quiere decir que los ángeles también se manifiestan, o sea, los animales también tienen de alguna manera una visión de lo espiritual.
Porque cuando hablan de los cerdos, ¿verdad? Me recordaba yo al Magdalena. Son receptores también de espíritus, ¿verdad? Entonces la burrita, ¿por qué mira? Y Balaam no. Entonces, Dios, antes de mandar una bendición, prepara un receptor de él. Dios te quiere bendecir, hermano. Quiere bendecir esa congregación. Pero nos quiere preparar. Quiere preparar nuestros receptores para que podamos poderla, pero la podamos recibir, la podamos entender y la podamos conservar. Miren, para poner un ejemplo, también hemos estado viendo un poquito el fuego, ¿sí? El fuego que decían. Hay condiciones que se necesarias para que el fuego de Dios descienda. Amén. Tiene que haber algo que reciba el fuego de Dios, ¿sí? ¿Y qué tiene que haber en el altar para que llegue el fuego? Tiene que haber una víctima. Tiene que haber una ofrenda, un sacrificio. Si no hay sacrificio, no desciende el fuego. ¿Por qué? Porque lo que recibe el fuego y lo contiene de alguna manera es esa ofrenda. Si cae el fuego y no hay nada que quemar, pues el fuego se apaga. Mire, pues cuando vamos a hacer una carnita asada necesitamos leña, ¿o no? Carbón, porque eso recibe el fuego y lo conserva. Entonces, Dios nos quiere bendecir, pero antes de bendecirnos, el mensaje es: quiero que limpies tus receptores, quiero que limpies tu oído, quiero que se abra tu oído porque te quiero hablar. Entonces, miren, estas cosas se me paran, pero bueno. Miren, pues, por ejemplo de eso, Dios preparó una mujer como un vaso para recibir al Hijo de Dios. Esa mujer se llamó María, pero ella fue un vaso de Dios. Amén. Bendito vaso para recibir una bendición de Dios, la bendición más hermosa que podemos haber, que pudo haber enviado a su Hijo unigénito. Una mujer prestó su vientre para que ahí entrara el Hijo de Dios a este mundo. Pero ella era un vaso, un receptor. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 17: no se echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo sobre odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, Dios quiere darnos un vino nuevo, pero es necesario que el odre se renueve. El receptor del vino nuevo necesita estar preparado, porque si no se renueva ese odre, esa bendición se va a desperdiciar. De ahí yo me recuerdo aquella palabra que decía de Samuel, dice que no dejaban caer a tierra ni una palabra del Señor, es decir, que todas las cachaban. Dios hablaba y él oía y la captaba. Entonces hay palabras de Dios que Dios las manda y caen a la tierra, es decir, no llegaron al receptor correcto. Entonces Dios busca otro canal para hablarle a aquella persona, porque mire, Dios nunca va a dejar. Dios nos ha estado hablando.
Pero hay veces que el canal es más fuerte. Como que Dios le sube el volumen. Dios le habló a Jonás. Y Jonás oía, pero estaba sordo. ¿Sí o no? Dios le habló a Jonás y le dijo: ve a Nínive, quiero que vayas a predicar. Y así hay hijos de Dios que Dios les dice: ve a hacer tal obra, y no la hacen, o no la hacemos. Hay una sordera ahí. Entonces se van a otro lugar. Ah, sí, a Tarsis, sí señora, voy a Tarsis. Oyó mal. Agarró el boleto, se fue, se metió. Y ahora, ¿cómo fue la voz de Dios? ¿Cómo le habló Dios ahora? Vino una tormenta, pero esa tormenta, ¿por quién vino? Dios mandó la tormenta. Era la voz de Dios diciéndole a Jonás: no vas al camino correcto. Yo te quiero predicar. ¿Usted cree que Jonás no sabía? Claro que sabía. Entonces la voz de Dios ya no venía con palabras, venía con una tormenta. Entonces muchas veces hay situaciones en la vida del Hijo de Dios, tormentas, que ellos mismos o nosotros mismos nos provocamos porque no oímos la voz de Dios, no oímos la palabra. Entonces le voy a mandar una tormenta a ver si así me entiende. ¿Cuál fue el siguiente mensaje de Dios? Entonces digo, me voy a dormir, como diciendo, voy a cerrar mis oídos, a ver si la tormenta la ignoro. Mira Dios, ¿a quién más le mandó después? Los hombres temieron más a Dios y empezaron a clamar a Baal, no sé quién, al que pudieran. Ni modo. Dijeron: ¿y este cuate por qué no muere? Y lo fueron a reprender, pero era de parte de Dios. Entonces Dios, hermano, va a usar a esta gente impía, a gente, a hijos del diablo, para hablarte o para hablarme cuando ya estamos muy testarudos, muy sordos. Así como a Balaam usó la burrita, aquí usó, hermano, paganos. Pero hermano, ya hay que estar mucho, uno muy para que use un hijo del diablo para hablarle a un hijo de Dios. Debería ser al revés, ¿no? Los hijos de Dios deberíamos hablarle a los hijos del diablo a que se conviertan. Pero ahora son los hijos del diablo enviados por Dios para que un hijo. Y digo, no me interesa oír la voz de Dios. Así que si quieren, me pueden ayudar ustedes, láncenme al mar y la tormenta se va a calmar. Rebelde con nada. ¿Y a quién mandó ahora como mensajero? A un monstruo marino. Y ese sí se lo tragó. ¿Saben cuál fue el mensaje ahora? Permítanme imaginarme un poquito la escena. Cuando un animal se traga a otro, lo que empieza a funcionar son los ácidos gástricos. ¿Sí o no? Empieza la maquinaria del sistema digestivo a deshacer aquello. Entonces, Jonás ahí, perdón hermano, era una cosa terrible. Se quemó ahí y se murió. Entonces ahora el mensaje era: te vas a ir al infierno, porque se murió Jonás. 3 días y 3 noches, y dice: desde el fondo del Seol clamé al Señor. Ahí, hermano, lo mandaron al infierno que oíra la voz de Dios. Entonces, hay hijos de Dios, hermano, en el infierno porque no quisieron oír la voz de Dios. Siervos de Dios. Hermano, yo creo que este mensaje es relevante para todos nosotros.
Porque no entendimos a veces las advertencias que Dios nos da. No vas por buen camino, no es mi voluntad. Y a veces nos empecinamos. Y luego estamos clamando desde las llamas del infierno. Aunque no nos muramos, estamos viviendo un infierno en esta vida por decisiones que nosotros mismos tomamos, por sordera. Es que el sordo no es el que no oye. Sordo es el rebelde. Sordo es el que no quiere hacer lo que Dios ya le ha dicho e ignora. Ignora la voz de Dios. Dios te está mandando WhatsApp y te está dejando en visto. Dios te ha dicho, ya es tiempo. Ya es tiempo que dejes ese pecado. Ya es tiempo que dejes esa actitud. Ya es tiempo que te pongas a servir en mi casa. Ya es tiempo que te dejas bajo una autoridad. Hermano, ¿cuántas cosas Dios nos puede decir? Pero como no nos gusta el mensaje, lo ignoramos. Hoy estamos acostumbrados, hermano, a la dinámica de consumo de la información. Si algo no nos gusta, le damos un swap. Hágame eso. El siguiente video, el siguiente de TikTok, ¿no? Instagram. Así a veces le hacemos con Dios. Le hacemos swap a ese mensaje. Ya me dijiste, ¿no? Dios nos va a hablar por diferentes vehículos, pero el vehículo primario que Dios quiere hablar es por el oído. Y no hay manera que avance, hermano. Perdón, que la computadora también se me descompuso. Todavía no termina de arrancar, pero entonces no sigamos acá. Bueno, entonces dice, si nosotros queremos vivir a plenitud la vida que Dios tiene para nosotros, revisemos los receptores de nuestros oídos, ojos y corazón. Entonces, el orden debería ser así. Primero están los oídos, luego están los ojos y luego está el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque Job capítulo 42 versículo 5 dice de la siguiente manera: he oído de ti o he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, los oídos es un grado de comunicación inferior a los ojos. Y el corazón es superior a los ojos. Entonces está oídos, ojos y corazón. Entonces, mire la prueba, lo que hizo Job. ¿Qué resultado dio la prueba de Job? ¿Qué fruto dio? Lo llevaron a un nuevo nivel de comunicación con Dios. Miren, todos en la congregación en algún momento hemos oído la voz de Dios. Amén. Todos en algún momento hemos sentido que Dios nos habla. Pero no todos vemos cosas. ¿Sí o no? No todos sus ojos espirituales están abiertos. Y no estoy hablando de visiones, ni revelaciones, ni sueños nocturnos, ni tampoco de cuando se abren los ojos y se discierne el ambiente. Eso, hermano, eso es otro nivel. Hay gente, hermano, que tiene un nivel de discernimiento tremendo.
no profetizan, no enseñan, pero te ven y saben lo que llevamos adentro. Que se abran los ojos de los cielos. Pero primero están los oídos. Y si no oímos, no vamos a ver. Y si no vemos, no vamos a recibir en el corazón. Entonces, otro ejemplo de esto, de primero oídos y luego ojos, lo podemos ver en la parucía, en el apocalipsis del Señor. Apocalipsis es revelación. La primera revelación, ¿a qué sentido es al que llega? Y entonces el Señor descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué sentido recibe eso? Lo oído. Esa es la parucía. Pero nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1:17 que dice: he aquí viene, ¿quién? El Cordero, el León de la tribu de Judá, y viene con las nubes. Hay que ver nubes, no son nubes de esas de las que hay en del cielo, no, nubes de qué. Y todo ojo le verá. Entonces primero se manifiesta a los que tienen oídos, y después se manifiesta a todos los otros. Aún los que le traspasaron. Entonces algunos los van a resucitar solo para que vean que Cristo regresó y cumplió su promesa. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Bueno, no lo van a recibir con alegría. Cantábamos una alabanza hace mucho, ¿verdad? Que decía: cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanos. Que tiene que ver las naciones unidas, ¿verdad? Bienvenida al Señor. No, lo que dice la Biblia es que el mundo se va a lamentar cuando venga Cristo. No va a ser un día de fiesta. Pero en la primera manifestación o revelación, aquellos que tengan sus oídos activados, bien sintonizados, bien sincronizados, van a oír la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta. Sigamos. Un ejemplo más. Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿A quién le dijo eso? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. A Marta. A ver, analicemos ese pasaje. No te dije. ¿A quién se le dijo eso? Mi esposa constantemente me dice: ¿te acuerdas que te dije tal cosa? Que se me olvidó, o no la oí, o la oí y no le puse atención. Pero lo mismo. Pido disculpas aquí frente a todos. No te dije, es decir, no me prestaste, me oíste, pero no me prestaste atención. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Es decir, no me oyes. Yo te lo enseñé, pero por estar lavando los platos, por estar ahí cocinando los tamales, por estar ahí disque sirviéndome, no me prestaste atención.
Mire, hermano, perdón, ese pasaje es fuerte. Está reprendiéndola. Pero dice que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, ¿qué es necesario para creer? ¿Cuál es el elemento necesario para creer? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 13:14. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, antes de creer está el oír. Y el creer es el enlace entre el oír y el ver. Hay como un vínculo ahí, porque yo puedo oír pero sin ver. Entonces, si yo oigo y creo, voy a ver las promesas de Dios, voy a ver las bendiciones de Dios, voy a ver lo que Dios me ha prometido. Hay promesas de Dios que hemos recibido, pero no las hemos visto. ¿Por qué? Una, porque no es el tiempo de Dios. Otra razón, porque no hemos creído. Ya es el tiempo, pero no hemos creído. Entonces no vemos. Entonces, yo lo digo así: oír para creer y creer para ver. Yo oigo, le pongo fe a lo que oigo, creo, obviamente, y eso va a hacer que yo vea. Cuando vemos el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? Y las recibimos en su momento y dijimos amén, gloria a Dios. No, sigamos adelante. Pero luego se nos olvida. Deberíamos tener anotadas las promesas de Dios en nuestro corazón y ponerle fe y decirle: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. A veces uno, en su mente, uno hace el plan, ¿verdad? Dice: va a pasar esto, luego va a pasar lo otro, y luego aquí, hermana, Dios nos hace pedazos nuestros planes. Y de repente suceden las cosas de la manera en que nosotros no esperábamos. Pero tengamos fe. Ay, Señor. Juan 1, primera de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Cómo es? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Ese es el proceso de que Dios nos va a ir dando y acercándonos a sus bendiciones. Primero oírlas, luego las vamos a ver, luego las vamos a contemplar y después las vamos a palpar. Entonces, el punto y la pregunta es: ¿cómo están los oídos? Hebreos 2:1. Ya gracias a Dios ya tenemos computadora para hacer proyectos. Así que a la próxima ya vamos a tener aquí en grande los versos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído
No sé que nos desviemos. Entonces, podemos oír sin prestar atención. Podemos estar oyendo mensajes y no prestarle atención. Y decir, ya vine, ya escuché, ya oí la misa de 8, ¿no? El culto del 8, el chavo del 8. Ya oí, ya con eso ya cumplí, no. Porque podemos oír y estar pensando en otra cosa. Podemos oír y tal vez decir, esa ya me la sé. Ya va a decir esto y esto. Y no saber que Dios nos está repitiendo un mensaje porque no lo escuchamos con atención. Cuando Dios habla 2 veces, es porque está pronto a hacer algo. Pero también es porque muchas veces somos tardos en oír. Entonces te lo voy a repetir otra vez. Ya te lo dije, pero no me prestaste atención. Entonces dice Hebreos, debemos prestar mucha mayor atención a lo que oímos. Hay gente que oye de lo que sea y agarra de todo y no le presta atención y terminan desviados. Oyen al pastor, oyen al otro hermano, oyen a uno que ven en YouTube, oyen a, no quiero decir nombres, pero a fulanito ahí en internet, y terminan confundidos. Y luego le vienen a preguntar a uno, ¿y por qué el otro no dice tal cosa? Y lo que yo digo, ¿por qué lo estás oyendo? Es que fulano de tal, dijo otra, enseñó diferente. Bueno, ¿en dónde te congregas? ¿Allá con él o acá con nosotros? Pero como hoy es tan fácil, va con estas cosas. Pero la gente, porque tiene eso, cree que puede comer de todo. Mire, hermano, yo quisiera tener tiempo para oír a todos los ministros de la red ministerial. No puedo. No puedo. No me da tiempo. Me estoy tratando de poner al día a oír al apóstol. No puedo. Que se va de viaje, predica un día en Canadá, 3, 4 mensajes y no los puedo oír. Perdón, no me puedo poner al día. Y quisiera. Digo, bueno, lo mejor, lo que voy oyendo, prefiero irlo entendiendo porque ¿de qué me sirve estar al día y no entender? Y tengo suficiente ahí en esa fuente espiritual que Dios nos dio para ponerme a oír a Mengano y a otros que no los vamos a descalificar. No vamos a descalificar a nadie, pero no nos toca comer de ahí. Entonces, si uno oye de muchas fuentes, se puede desviar de la doctrina. Entonces, el tiempo se avanza, pero el oído necesita ser abierto. Levítico 14, 25. Entonces, yo quisiera que veamos algunos procesos que Dios hace en nuestros oídos para que podamos ir recibiendo ministraciones y se vaya abriendo el oído poco a poco. Levítico capítulo 24 versículo 25 dice: luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado. 14:25. Levítico 14:25, según yo. Sí.
Es eso. ¿Cómo dice tu Biblia? Sí. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado. Ok. Entonces, ¿dónde le ponen la sangre? En la oreja. Entonces, analicemos un poquito ahí. ¿Quién es ese cordero? Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí está representado el Cordero de Dios. Entonces Él fue degollado y su sangre derramada. ¿Cómo tenemos que ministrar esa sangre? Tenemos que recibir la sangre del Cordero en nuestros oídos para purificar. Entonces hay oídos inmundos, hay oídos sucios, hay oídos que aunque le digan algo bueno, él lo interpreta como algo malo. ¿Dónde está el pasaje que dice que para el limpio todas las cosas son limpias? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Entonces, un oído inmundo, impuro, sucio, aunque reciba algo bueno, lo va a contaminar, lo va a oír mal. Entonces ese oído necesita ser purificado. ¿Quieres? Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que pues, se transmite casi todo el servicio. Por lo menos allá con el apóstol, casi todo el servicio se transmite. ¿Qué es lo único que quita? ¿Cuál? La administración de las ofrendas no lo transmite. ¿Por qué? Pues es una bendición. No. Porque muchos tienen sus oídos sucios y aquella bendición no son capaces de recibirla y se van a contaminar. Y van a empezar a murmurar y a hablar mal. ¿Ves? ¿O por qué lo quitan? Para que la gente no peque. Porque mucha gente oye eso y lo asocia con la doctrina de la prosperidad. Ay, son iguales a fulano de tal, que quieren sacar mi dinero, que quieren dejar de lado. Porque sí hay muchos que dejan raquíticas a la gente, le sacan toda la lana. Y cuando hablan de las ofrendas y diezmos, ahí, hermano, manipulan la Biblia para que la gente dé lo que no tiene. Entonces, cuando nosotros ministramos las ofrendas y los diezmos, mucha gente puede pensar que somos iguales. Entonces, para evitar eso, mejor lo suprimen. Porque sus oídos están contaminados. Aquí en México yo vine a conocer algo que se llama el albur. Y puede ser que uno diga algo bueno, pero el otro que ya tiene su mente contaminada, sus oídos contaminados, lo asocia con algo negativo, lo asocia con algo malo. Pero la persona no dijo nada malo, dijo algo correcto, algo decente. Pero el que tiene suciedad en sus oídos, como que son creativos para, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso, ¿no?
y que libere a nuestros jóvenes de esa contaminación. Y si alguien me llama, va a venir mucha gente con sus oídos sucios. Hay que poner la sangre del Cordero para que todo lo que reciban, ninguna contaminación, porque les va a hacer mal. Les va a hacer mal. Aunque oigan la Biblia, aunque oigan la palabra de Dios, va a llevar una contaminación. Miren pues, imagínense que estamos aquí guisando algo delicioso. ¿Cuál es su comida favorita? Sí. La carnita asada, un ribeye. Aquí las brasas y agarro un plato todo sucio y te voy a quitar tu plato y te pongo ahí tu carne. Aunque la carne es limpia, ya no te la vas a comer porque se contaminó con el plato, con el receptor. Entonces, si el receptor está sucio, no va a poder recibir correctamente la palabra de Dios, no va a poder recibir correctamente la bendición de Dios. Entonces hay que ponerle sangre para ser purificado. Yo diría que ese es el primer proceso que uno tiene cuando acepta a Cristo, la administración de la sangre. Pero no debemos quedarnos ahí, es un proceso continuo. Entonces, miren, yo quisiera avanzar y hay más cosas, pero prefiero detenerme y que meditemos en lo que ya recibimos, que prestemos atención y no por terminar la presentación o los versículos no los captemos. Mejor hagamos una pausa y con la ayuda de Dios vamos a seguir estudiando, porque hay otras cosas que Dios quiere hacer en el oído. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Yo sé que tú nos quieres bendecir, nos quieres hablar, pero muchas veces, Señor, estamos sordos. Muchas veces no prestamos atención a tu voz, a tu palabra, Señor. Porque nos parece, Señor, que tal vez no es para nosotros, Señor. Pero yo vengo en el nombre precioso de Jesús, Señor, solicitando a tu Espíritu Santo tu auxilio para que los oídos de los sordos de la iglesia de Cristo se abran, Señor. Para que los oídos de los hijos de Dios se abran, sean ministrados. Hoy ministramos la sangre del Cordero de Dios en la oreja de los hijos de Dios, para que toda contaminación del mundo, Señor, toda contaminación que el enemigo ha puesto, Señor, y hemos tal vez oído cosas que no debemos, tal vez hemos prestado oído a chismes, a murmuraciones, a maldiciones, Señor, y han contaminado el oído. Yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que la sangre preciosa del Cordero caiga sobre las orejas, sobre los oídos, Señor, y que oigamos con pureza de corazón, que oigamos con oídos limpios, Señor, para que podamos recibir con integridad tu bendición, tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que haya milagros en este lugar, Señor, y que aquel que no podía oír la voz de Dios empiece a oírla, empiece a reconocer la voz del Padre por medio del Espíritu Santo, Señor, por medio del mensaje, por medio de las profecías, Señor, por medio de una oración, Señor, por medio de una alabanza, Señor, de un don espiritual. Que la voz de Dios se oiga en este lugar, Señor. Señor, yo consagro este
este lugar para que la voz de Dios se oiga. Que no haya muchas voces, una voz, la voz del amado que se oiga aquí, la voz de mi amado que viene brincando por los montes, y que podamos oír la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios y ser arrebatados. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos, Señor, que escucha este mensaje, Señor. Lleva este mensaje hasta donde tú quieras y que llegue, Señor, y que bendiga a tus hijos en todo lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nunca dejas de hablarnos, Señor. Nunca, aún en sueños nos hablas. Yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros oídos estén abiertos, que nuestros ojos estén abiertos y que nuestro corazón esté abierto. Te agradezco, Señor, por tu pueblo y por tus hijos, Señor, que has enviado a este lugar, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Danos la capacidad, Señor, para poder atender a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor. Limpia nuestro camino, Señor. Y que nos podamos reunir nuevamente, Señor, en este lugar para adorarte, Señor, sin ninguna novedad, sin ninguna mala noticia, Señor. Guárdanos, Señor. Que nuestras casas, Señor, sean casas de paz, que haya tranquilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a Dios.